Bienvenidas al podcast devocional. Este es un espacio de mujer que persevera. Somos Claudia y María René. Estamos escudriñando su palabra para aprender más y más de su gloria y vivir vidas que le reconocen y confían en Él. Bienvenidas. Salmo 61. Aunque no conocemos el contexto de este salmo en particular, conocemos por el registro histórico de la vida y ministerio del rey David que no faltaron situaciones difíciles en su vida, con sus hermanos, con aquellos que tenían autoridad sobre él, con personas que estaban bajo su autoridad y finalmente también con sus propios hijos. ¿En cuál de estas situaciones se encuentra David para clamar de esta manera? Pues no lo sabemos, pero podemos apreciar muchas cosas y hasta aprender lecciones de gran valor. Por ejemplo, ¿quién es Dios? Hacemos bien siempre de partir desde quién es Dios cuando estudiamos la palabra en general, porque Dios es el punto de partida para llegar a toda conclusión buena y verdadera. Dios es la verdad y en Cristo tenemos, por ejemplo, la verdad personificada y Cristo es el Hijo de David. Así que aquí se van a juntar varios puntos importantes. También debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿quién es el hombre? ¿Por qué? Porque la doctrina del hombre está vinculada con la doctrina de Dios, puesto que toda la Biblia registra la relación entre el Creador y la criatura, es decir, el Redentor y el redimido. Ahora, David representa al hombre redimido. Incluso vemos en él el proceso de santificación hacia la madurez. En él, por ejemplo, podemos observar la posición restaurada del hombre como rey. Por supuesto que como rey bajo el dominio del gran soberano, en servicio y adoración del único y gran soberano. Entonces hay mucho que podemos aprender tanto de Dios como del hombre redimido, por ejemplo, y de la esperanza que todo creyente tiene en Cristo, quien es nuestro Dios y Redentor. Entonces empieza así el Salmo diciendo: oye, oh Dios, mi clamor, mi oración, atiende. Ahora, todo verdadero israelita conocía la palabra oye de forma muy especial. No era, por ejemplo, tan solo una llamada de atención o una apelación como un simple oye, como lo pensaríamos en este momento. No, para ellos la palabra oye despertaba el primer mandamiento. Es decir, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, encontramos el famoso Shema de Israel que dice: oye Israel, es decir, Dios está pidiendo que Israel preste atención de manera que obedezca, ¿no? No solamente oye, te voy a dar una sugerencia, sino oye Israel, presta atención, obedece, este es tu camino. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Recuerden lo que Jesús nos dijo, que en esto se resumía relativamente toda la ley. Entonces yo pensaría que David apela a Dios de la misma manera, es decir, en una manera relacional, no simplemente como alguien que piensa que va a clamar a Dios sin conocerlo, sino David tiene una relación pactual con Dios. Él conoce que Dios responderá ciertamente tal como Dios esperaba que el pueblo respondiera a él con esta palabra y mandamiento de parte de Dios para el pueblo: oye. Entonces en el versículo 2 dice: desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Pareciera que David tenía un plan,
porque David anticipa sus emociones en cuanto a las situaciones en las cuales se encuentra. Me encanta que él no evade sus emociones, pero tampoco deja que sus emociones lo controlen, ¿no es cierto? Pareciera como que David planifica el acudir a Dios antes de caer en desesperación o desmayar, como dice aquí. Su corazón va a desmayar en algún momento, ciertamente. Entonces, más vale que él tenga un plan antes de llegar ahí. Pareciera que su plan dice así: alma mía, acude al Señor, quien oirá tu petición. Creo que todos los salmos que son de David nos orientan en esta manera. Yo digo, ¿qué plan más excelente? Y te pregunto a ti, ¿cuál es tu plan? Espero que no estés en una situación tan difícil sin un plan, porque ciertamente en algún momento nuestros corazones desmayarán, y lo mejor que podemos hacer es planificar a quién vamos a acudir en ese momento y hacer como David, que tenía un plan de acudir a quién, a Jehová nuestro Señor. Ahora, David vuelve a enseñarnos algo tan especial acerca de Dios y acerca de sí mismo. Como dije, estas dos preguntas van relacionadas. Y dice así: llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Dios es ciertamente la pronta ayuda de David. Lo podemos ver en la manera que él clama. También podemos aprender que Dios es la roca de David, ¿no? Dios es quien guía al rey no solamente en sus victorias, sino quien lo sostiene en sus momentos de debilidad. David sabe quién es él, y él sabe perfectamente que él no es la roca. ¿Recuerdan la piedra angular que causó más bien un gran tropiezo a tanta gente más adelante? David conoce a Dios y David se conoce también a sí mismo. Lo encontramos claramente en el Salmo 110, que dice: Jehová dijo a mi Señor. Jehová Dios, ¿verdad? Dijo a mi Señor. ¿De quién está hablando? Aquí hay un mediador. Ya dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y obviamente estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque esto lo encontramos en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, cuando Pedro está hablando del verdadero rey, y no se refiere a David, ¿no? Más bien a alguien que es superior a David, aquel que está sentado a la diestra de Dios. Dice así en Hechos capítulo 2, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y esto es cuando Pedro estaba hablando acerca del hecho de que Jesucristo, quien había resucitado y ascendido, era definitivamente el Señor. Calvino dice así: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en 2 puntos, a saber, en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Estas 2 doctrinas están totalmente relacionadas y son de suma importancia. En el versículo 4 del Rey David continúa diciendo: yo habitaré en el tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, Selah. El tabernáculo tenía un significado profundo para el pueblo del pacto. El tabernáculo era el plan de redención en figura, comunicando cómo el Dios 3 veces santo haría justicia, como justicia por medio de la expiación.
El tabernáculo respondía entonces a la pregunta más importante de toda la vida, que es esta: ¿cómo puede un pecador reconciliarse con Dios, a quien ha ofendido toda su vida? Esta es la pregunta, pero muchas personas se lo preguntan de esta manera, ¿no? ¿Qué tendré que hacer para ir al cielo? Bueno, nada podemos hacer, y por esto que el tabernáculo comunica el plan de redención, es decir, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Dios estaba reconciliando al mundo por medio del sacrificio vicario y expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la buena nueva. El tabernáculo no era tan solo una tienda portátil que Israel tenía que armar y desarmar, aunque tristemente eso mismo llegó a ser. Algo que ellos podían, por ejemplo, controlar, como la religión que no es verdadera, la cual el hombre piensa que puede controlar cómo va a llegar al cielo, pasando por alto lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Y así ellos fueron perdiendo de vista su significado, como le sucede a cualquier persona que piensa que por tradición o por algo que han hecho o dejado de hacer podrán realmente pasar la eternidad con Dios en el cielo. Y qué peligroso y triste es esto. La reconciliación es únicamente por medio del sacrificio expiatorio del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es quien nos dice: arrepiéntete de tus pecados y ven a mí por ese perdón y ese descanso que tanto necesitas. Pero no fue así para David, menos mal, porque David conocía que Cristo, quien es el verdadero tabernáculo de Dios, es donde él había encontrado el perdón de su pecado, la vida y comunión eterna. Por esto dice que en el tabernáculo es donde él estará para siempre. David sabe que ahí es donde encuentra la verdadera protección de cualquier enemigo, incluyendo la muerte. ¿Y tú? ¿Conoces a Cristo? ¿Es Él quien te protege de todo pecado, quien te protege del juicio y de la ira de Dios que cae sobre el pecador que no se ha arrepentido? ¿Es Él tu descanso total? David continúa diciendo: porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Vemos que David tiene una relación pactual de compromiso con Dios porque Dios la inició y David respondió por gracia y misericordia. Dice así: me has dado la heredad de los que temen tu nombre. ¿Cuál heredad? La heredad de justificación por gracia mediante la fe, lo mejor que cualquier hombre pecador podría tener, la reconciliación con su Creador, adopción en la familia de Dios, redención, Cristo, la gran perla. Versículo 6, días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Por supuesto que así será en base al pacto que encontramos en 2 Samuel capítulo 7, donde Dios había prometido a David que un hijo suyo se sentaría en el trono para siempre. ¿Cómo así? ¿Cómo para siempre si todos los reyes tenían que morir? Bueno, Mateo capítulo 1 nos confirma quién es el verdadero hijo de David, el heredero del trono de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cierra el Salmo con estos versículos: estará para siempre delante de Dios, por supuesto, prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Hermoso. David reconoce que este llamado que ha recibido por gracia, que él lo había visto en los patriarcas también, porque la historia, por supuesto, iba corriendo. David conoce a Jesús, pero mejor aún, Jesús conoce a David. ¿Y tú conoces a Jesús? ¿Jesús te conoce a ti? Bendiciones.